Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, según en qué parte del globo se encuentren cuando decidan escuchar este audio. Hoy les voy a contar las huellas que dejaron algunas mujeres en cuanto a mi formación, que comenzó desde muy joven. Y bueno, son mujeres que a lo largo de mi vida se presentó la oportunidad de empezar a aprender, ¿no? Esto que es tratar con el otro, masajear una mano, trabajar en una pie, en la cabeza, en la cara, de distintas maneras. Trabajar en el cuerpo humano, comenzando por lo estético en principio. Y bueno, yo tenía 16 años. Así que en aquella época, por el 87, comenzó esta aventura que no tenía ni idea sería más tarde mi profesión verdadera, ya que yo quería estudiar literatura y bueno, no había dinero para seguir estudiando, había que ayudar en casa o ayudarme a mí misma, no ayudar en casa en verdad. Así que mientras seguía estudiando, pues me puse a trabajar. Me puse a cuidar unos niños, pero lo pasaba bastante mal porque yo era una niña más que quería jugar con los niños y darle mimos y amor y no ponerle reglas ni hacerlos dormir la siesta. Porque si a mí tampoco me gustaba dormir la siesta, pensaba por qué tienen que dormir ellos. Así que era muy consentidora y no lo pasaba muy bien, la verdad. Así que surgió una oportunidad de aprender de la mano de una profesora de formación profesional, pero sobre todo de un ser humano maravilloso. Porque primero que profesora, la vi como ser humano desde muy pequeñita, como una mujer bella, de sonrisa amplia. Esas personas que sonríen hasta con los ojos, bueno, ella es Mónica Doglio. Ella fue quien me enseñó con belleza, delicadeza, responsabilidad. Se tomó la enseñanza con seriedad, responsabilidad, como dije antes, pero también y sobre todo con mucho amor. Amor hacia mí y amor hacia lo que ella hacía, ¿no? Amor de una manera amorosa me enseñó. Recuerdo como si fuera hoy su rostro, sus manos, sus explicaciones. Sí, recuerdo perfectamente sus explicaciones. También recuerdo sus ojos porque parecía que siempre salían chispitas de sus ojos. Entonces era como imposible no mirarla y no prestarle atención, ¿verdad? Pues toda ella imponía respeto, confianza, calma, verdad, seguridad. Sí, porque esa seguridad era tanto que me la transmitió a la hora de tomar una simple mano bajo mis manos para empezar a trabajar y aprender. O un rostro que debía tocar, como un templo sagrado. Me dio todos los conocimientos necesarios para que yo muy rápidamente los incorporara en mí. Y también me despertó la sed de profundizar, de querer saber más. Tal vez estaba en mí la curiosidad también, pero reconozco que es muy importante el profesor, el cómo te enseña y el cómo te inculca. Eso de querer saber, de querer aprender. Así que fui muy curiosa a partir de ahí del cuerpo humano. Y no sabía hasta dónde iba a llegar esa curiosidad, puesto que hoy, con 51, todavía tengo sed de seguir aprendiendo. Siempre recuerdo mi primer clase, yo ahí parada y pensaba, qué fácil una mano, que tiene además de 5 dedos, pensé para mí. Pero ella, con mi mano en su mano, me enseñó que en una mano había todo un mundo. Imagínense el cuerpo humano completo. Entonces cabe todo un universo. Y sí, sin duda así lo es. Y así lo puedo corroborar hoy. Pero en aquel momento, ya una mano
para mí era un mundo tras escuchar las palabras de mi profesora Mónica Doglio. Cada palabra la puedo recordar. El nombre de cada parte de la mano, de los dedos, la piel, el anexo de la piel que era la uña, así como el cabello. Todo me quedó grabado hasta el día de hoy. Creo que ella nunca supo o nunca sospechó el poder que tenía con la palabra, el poder de su manera de expresarse, esa calidez. Mónica era y es, creo, un fueguito de esos que arden y de los que si te acercas te entibian, te calientan, te nutren, te transforman. Era quien te enseñaba, era quien me daba clases de formación, pero sin saberlo, de valores, de respeto, de responsabilidad civil. Te enseñaba a ser empático. Creo que es un ejemplo de mujer con una alta inteligencia emocional y de la otra también. Pero sobre todo con un gran corazón que se interesa por su alumna, y luego lo vi años más tarde, no solo en darte la materia, sino en cómo estás, en si traes problemas de casa. Se preocupa y se ocupa. Bueno, no sé si la palabra se preocupa, creo que es más se ocupa o se ocupaba mientras daba clases de su alumnado. Bueno, años más tarde, como dije recién, fue mi profesora otra vez ya en la escuela, ya cuando decidí ir años más tarde, todavía en los 90s, a la escuela de formación profesional, y bueno, me dio mucho placer volver a tenerla. Es una maestra, ella es una verdadera maestra, ¿no? Creo que pudo haber aprendido a ser maestra de niños, no sé, la veo como una gran maestra, ¿no? De vida también. Siempre me he sentido muy agradecida, ¿no? Con ella, y siempre se lo digo, todavía hablo con ella y cada tanto le digo lo importante que fue en mi vida, y la primera vez que se lo conté fue como una sorpresa, ¿no? Creo que nunca se lo hubiera imaginado. Y bueno, como yo, creo que hay cientos y miles de alumnos que piensan igual, que sienten igual, y a los que Mónica Doglio dejó una profunda huella. Luego estuvo también en los 90, precisamente creo que fue en el 91, sí, en el 91, Inma Polet. Bueno, Inma era una descendiente de Armenia, una mujer fantástica, una guerrera, una mujer pura luz, y con ella aprendí de verdad muchísimo sobre piel, sobre masaje, sobre pies, sobre todo el cuerpo humano. Sobre todo a trabajar con mucha delicadeza, cuello, cabeza, rostro, y la importancia de trabajar en un rostro, en una mano o en un pie, cómo puede aliviar todo un cuerpo, ¿no? De hacerlo con amor, con precisión, con tacto, con delicadeza y con arte. Ella me enseñó a que teníamos que tener cada uno un sello propio. Ella me enseñó, fue la primera mujer que me enseñó a que cada uno tiene su arte personal, y que algunos lo teníamos desarrollado y otros que tenían que trabajar en ello. Así que con ella aprendí la importancia, por ejemplo, nunca me voy a olvidar de la mesoterapia, la masoterapia. Teníamos largas horas de teórico que a muchos no les gustaba, pero que nos remarcaba que era muy importante antes de tocar un cuerpo saber qué es la célula, saber qué es la piel. Todo teníamos que saber como muy profundamente, porque si no, la teoría, sin la teoría, la práctica no iba a ser buena. Teníamos que tener como mucho conocimiento antes de tocar el cuerpo de otro. También otra mujer que trataba el cuerpo y que me enseñó que el cuerpo era sagrado y que teníamos que tratarlo con conocimiento y con respeto. Entonces es una profesora que ha sido imposible borrar de mi vida, porque muchas veces mientras estoy trabajando viene su voz, me recuerdo y agradecida, ¿no? De las lecciones que nos daba, de la
disciplina con la que trabajaba. Era como un templo, ¿no? Su clase siempre era silenciosa, y si hablábamos era para participar y para hablar de lo que estábamos estudiando. Y sí, ella dejó mucha huella en mí. Le encantaba, me acuerdo que adoraba que yo le hiciera masajes, entonces se ponía de conejillo para mis manos y la recuerdo con mucho cariño. Ella me hizo reconocer o me hizo saber que yo tenía habilidad en mis manos y la verdad que yo no lo podía ver en ese momento. No entendía de qué me estaba hablando. Pero bueno, si ella lo decía, yo le hacía masajes. Pero sí, ella me dijo que tenía algo en mis manos especial y que se me daba muy bien. Pero en verdad en aquella época yo no hacía mucho caso a eso. No era lo que tenía en mis planes, y menos seguir con masajes. Pero sí me pongo a pensar en mis clases o en algunas anécdotas muy bonitas que tengo, ella siempre hacía hincapié en mis manos, en que yo tenía que hacer masajes. Bueno, como toda jovencita o como muchas, si no es lo que tenés fijo en tu mente, que es lo que querés hacer, pues muchas veces haces oídos sordos, ¿no? Así que Irma pasó a ser una persona con la que yo después tenía contacto, y seguía viendo después de clase, muchos años después, inclusive me venía a visitar a mi casa, porque era un ser entrañable, un ser con la que podíamos conversar muchas horas, y también creo que como Mónica, una maestra de vida, ¿no? Una mujer muy empoderada. Bueno, unos años más tarde llegan dos profesoras que, digamos que me enseñaron otra cosa. A una de ellas, siempre que la veía desde niña caminar por la calle, me quedaba como deslumbrada. Recuerdo que la veía como una mujer del futuro, algo así, ¿no? Era una vanguardista, siempre fue una vanguardista, creo que fue una visionaria, una mujer muy creativa, y en aquella época era una mujer que tenía mucho poder, ¿no? De las que van para adelante y de las que hacen lo que aman hacer y además lo hacen muy bien, y ella era Marianela Ambrosio. Marianela me tocó de profesora, eh, y bueno, era de las que le ponían color al día, ¿no? Y lo que me gustaba de Marianela y lo que me dejó huella fue de que ella tenía ideas muy, muy innovadoras siempre. Y además era bastante estricta también. Y, bueno, me dejó eso de la creatividad, ¿no? De que desarrollemos nuestra creatividad, de que hagamos lo que queramos hacer, si sale desde nuestro corazón, si es nuestra verdad, que no importa más que lo que nosotros queremos, que no importa más que lo que nosotros nos gusta hacer, si esa es nuestra pasión, pues ir para adelante con todo nuestro amor y respeto, ¿no? Sí, una gran vanguardista. Y además, nunca voy a olvidar que ella me dio para adelante en que fuera a competir. Recuerdo que una vez la acompañé a una competencia y yo solamente iba a acompañar, nunca ni siquiera llevaba dinero, tampoco llevaba muchas herramientas buenas. Llevaba herramientas como para hacer un trabajo corporal. En aquel tiempo era un maquillaje tipo body painting, pero no se me ocurría competir por mí sola, sino acompañando a otro. Y ella me pagó, recuerdo que pagó de su bolsillo en dólares en aquel momento, que nosotros trabajábamos en pesos, y ella pagó de su bolsillo para que yo compitiera sola. No tenía no tenía maquillajes, entonces alguien me prestó y luego trabajé con tierra de colores y vaselina y bueno, hice unos inventos ahí porque a mí crear también me gusta mucho y en eso las dos tenemos algo en común, que somos muy creativas y arriesgadas y entonces pues competí y gané y bueno, hasta el día de hoy le debo una, pero sí, fue fantástico, salir con ella era como una aventura, ¿no?
Era una aventura siempre muy bonita porque aprendía no solo de otros, yo iba a aprender de otros en verdad. Iba para ver cómo eran, iba para ver cómo trabajaban los demás, qué podía aprender. Cuando habían campeonatos iberoamericanos yo quería saber cómo era el otro mundo, ¿no? Pero nunca, jamás, de todas las veces que fui, se me ocurría que siempre iba a volver con un trofeo a casa. Eh, bueno, esa fue mi experiencia con Marianela, ¿no? Una verdadera aventura y a descubrirme a mí misma y todas mis posibilidades. Así que siempre estoy infinitamente agradecida porque ella me hizo lanzar y darme cuenta que había un mundo más allá y que había infinitas posibilidades fuera, pero sobre todo dentro de mí. Em, y otra profesora que también me hizo ver que es bueno trabajar en equipo y salir afuera para ver talleres, congresos y que siempre formaba grupo y nos acompañaba con el termo y el mate, fue Rosario Raimundo, que no daba una materia que a mí me gustara ni de lo que pensara seguir, pero sí que de ella lo que aprendí fue a salir en grupo y a integrar a la gente y a que aprendan, a que puedan hacer todos los talleres habidos y por haber y a estar horas con nosotras en un bus para que fuéramos a todos los congresos que habían, que conociéramos todas las marcas que habían, que hiciéramos todos los talleres y presenciales y workshop, les dicen ahora, son talleres de formación extraescolar. Y bueno, podíamos estar todos los trimestres fuera de la escuela haciendo muchísimos talleres en la capital. Así que a partir de ahí nunca dejé de hacer talleres hasta el día de hoy. No pasaba un trimestre que yo no fuera a un congreso nacional, sudamericano, internacional. Y eso quedó hasta el día de hoy y creo que lo seguiré haciendo hasta que muera, ¿no? Y sobre todo armar equipo y trabajar con otra gente y ver que todos nos podemos ayudar y podemos también ser un escalón para que los futuros, las personas más jóvenes que vienen atrás de nosotros en esta profesión tengan oportunidades para seguir creciendo, ¿no? En un momento determinado nosotros ser escalones o puentes para las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte y que vienen con mucho conocimiento y que vienen con mucha creatividad y también que vienen a mostrarnos a nosotros también otras maneras. Así que, bueno, también eternamente agradecida a todas estas mujeres divinas que fueron de mi pueblo y que fueron parte de mi vida. Bueno, ya cuando estoy en España, viene una mujer que, bueno, fue profesora y fue como una mamá. Fue una mujer de origen cubano. Es una terapeuta exquisita, pero es una más exquisita persona. Es un ser humano formidable. Se llama Yolanda Vidopia y ella me enseñó a creer en mí, pero también fue una excelente profesora de masaje. Ella me enseñó lo que era Syriac, lo que era el masaje transverso profundo. Ella era una mujer que me conoció haciéndose un masaje conmigo en Barcelona. Recuerdo de espalda. No recuerdo si fue de espalda o de cuerpo completo, pero recuerdo que cuando la empecé a hacer masajes, ella estaba muy feliz y me dijo que tenés muy buena mano, pero quiero que sepas algunas técnicas muy importantes y te vengas a estudiar conmigo y a trabajar conmigo. A lo que yo no accedí de primera mano porque pensé, pero si yo ya tengo trabajo, ¿a dónde voy a ir ahora mismo a estudiar o a trabajar? Así que pasaron como 2 meses cuando ella volvió a donde yo trabajaba y dejó su tarjeta al que era mi jefe en aquel momento, Josep, y bueno, ellos me dijeron, esta mujer te está buscando y bueno, un día la contacté y a partir de ahí ella fue mi gran mentora. Ella
Me dio luego hasta trabajo en su lugar. Me acuerdo que una de las alumnas, una de las chicas que iba en aquella época, Silvia, que era mi conejillo, ¿no? Para yo aprender a hacer este transverso profundo. Ella hoy por hoy es una gran osteópata y masajista de muchas técnicas, que es un ser formidable también, una mujer maravillosa, pero que creo que a partir de ahí le tomó el gustito por el masaje y se dio cuenta lo bueno que era hacer un masaje sanador, ¿no? Porque el masaje transverso profundo, bueno, pues la verdad que es muy aliviador. Yolanda Vidopia dejó sus pacientes en mis manos como un señor con Parkinson, personas con patologías. Ella me enseñó a trabajar las patologías, diferentes tipos de patologías, cómo abordar los temas, cómo tratar a las personas, pero me dio mucha libertad para ser yo misma, porque decía que tenía algo en las manos y que lo único que me faltaban eran ciertas técnicas exactas que trabajaran las patologías del dolor. Y también me enseñó que en 20 minutos o 40 podemos aliviar un dolor o una espalda, y que lo demás, me decía ella, es parafernalia. Podés trabajar solo para relajar y por gusto del otro, pero podemos de verdad aliviar a alguien en muy pocos minutos, solo sabiendo exactamente dónde tocar y trabajando con conciencia, con conocimiento y con la mano al mismo tiempo, enfocado solamente en lo que tenemos que hacer en el cuerpo del otro, atender por qué viene y estar 100% en el masaje. Con la mente y el cuerpo ahí, en esa habitación con esa persona, se logran resultados asombrosos. Y sí, Yolanda, sin duda es así. Hoy por hoy estoy en Holanda y cada tanto tengo como esas cosas de querer llamarte o saludarte, porque sin lugar a dudas, no solo dejaste una huella muy importante en mí, sino que fuiste la persona que me hizo cambiar completamente mi vida y dedicarme solamente al masaje de la salud, al masaje que es para restablecer el flujo de energía, al masaje que es para sanar al otro, para quitar dolores, para relajar mente, cuerpo y espíritu. Contigo incursioné y comencé con las pingas Vedana de Ayurveda, y otro mundo se abrió de infinitas posibilidades desde que estaba contigo a los comienzos del 2000. Así que decirles a todos que estas mujeres, desde la primera hasta la última, han sido muy importantes para mí, sobre todo la primera y la última, que tienen algunas cosas en común, porque las dos confiaron en que yo podía hacerlo, y las dos trabajaron o me enseñaron lo que tiene que ver con el masaje y tocar el cuerpo humano desde la piel, ¿no? Desde el masaje. Entonces, sin desmerecer, claro, a Marianela o a Rosario, que también dejaron mensajes muy importantes en mí, les digo que creo que todos tenemos a alguien, mentores o personas muy importantes que nos han marcado, que nos han hecho ver que podemos, que nos han mostrado diferentes caminos. Y bueno, eso es muy enriquecedor para toda la vida, ¿no? También es bueno que lo podamos ver, que a los años miremos para atrás y veamos ese aprendizaje, que seamos capaces de haber captado ese aprendizaje y sobre todo de ser agradecidos con quien nos ha enseñado tanto, ¿no? Con quien nos ha abierto los ojos, con quien nos ha dejado un legado importante, o con quien nos ha transmitido conocimiento importante, y sobre todo porque han sido parte de ese crecimiento nuestro que nos hace ser quienes somos hoy.
en mi caso, eternamente agradecida. Y quería en algún momento de la vida compartir esto que yo había escrito, que hoy por hoy he escrito un poco más y también he sumado hombres, pero este pequeño post es solamente de estas mujeres que compartieron su profesión con todo el amor del mundo, y yo lo recibí así, con todo el amor del mundo, y hoy lo cuento también con todo el amor del mundo. Les dejo un abrazo para todos y especialmente para ellas si me escucharon. Hay algo muy importante, y es que en el año, digamos, en un año oscuro de mi vida, en un año muy duro de mi vida, aparece una profesora que no solo me enseñó de la materia, que fue Rosario Bettini, que fue en el 97. Rosario Bettini fue mi profesora de reflexología con la técnica de Trujillo Namikoshi. Y Rosario Bettini me enseñó de la reflexología con mucha exquisitez, pero sobre todo ella me abrió la puerta de la escuela y de la clase para que yo pudiera ir con mi bebé que estaba amamantando, y porque sabía la situación dura de ese año, de esos 2 últimos años de mi vida. Ella me permitía ir con el bebé a clase hasta que tenía 1 año y caminaba, y bueno, ya quería caminar y abrir puertas y ventanas, y un día me dijo, bueno, lamentándolo en el alma, no podés volver con el bebé. Así que, bueno, ese día fue como un poco medio trágico para mí, pero recuerdo que me fui y bueno, volví a clase desde entonces sin mi niño, pero durante muchos meses me permitió sacar apuntes, escucharla y disfrutar de sus clases de reflexología que me marcaron. Éramos 26 alumnos o algo así, 26 alumnos, y un día me dijo, el día del examen, me dijo, solo 4 alumnos harán toda su vida esto que es la reflexología, y vos sos una de esas 4, así que me gustaría verte dentro de unos años para ver qué es lo que sucede. Nunca más la vi, pero hasta el día de hoy nunca dejé de usar la reflexología. Es algo que me aporta, he aprendido muchísimo de, reflexología clínica, y la verdad que también he aprendido muchísimo de reflexología y de patologías trabajando en hogares de ancianos, donde he hecho 2-3 años de trabajo voluntario, y luego he seguido con un público de 70 a 96 años que me han enseñado hasta el día de hoy muchísimo sobre patología y dolores, y bueno, y he aprendido mientras trabajaba, así que ya son muchísimos años de trabajar como reflexóloga, y a ella la dejé para lo último porque fue una persona que supo comprender mi situación, y no todos los profesores tal vez te dejarían ir cada semana a cada clase, cada minuto, con un bebé en brazos. Y bueno, gracias a ella yo pude terminar y ser reflexóloga. Y tal vez si me hubiera tocado otra profesora no hubiera podido terminar, no hubiera podido estudiar, y tal vez nunca lo hubiera retomado, porque luego ya sos mamá y tenés otras responsabilidades. Así que sí, ella dejó una huella muy importante en mi vida, y también lo quería compartir con todos. Gracias, Rosario Bettini, estés donde estés, y gracias a todos por estar escuchando este audio, un poco emocionado, pero bueno, ¿no? Eso es así, esa es la vida. Te lo cuento con todo el amor del mundo. Un abrazo.